Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que se les pegue verme o encontrarme. Un saludo. En esta ocasión vamos a platicar, vamos a continuar con lo que habíamos estado haciendo. En esta ocasión nos toca platicar acerca del Ius Gentium. Del Ius Gentium. Es decir, del derecho de gentes. Es el único momento en donde podemos pluralizar la gente. Es que tiene un origen del latín. Bueno, derecho de gentes, en otras palabras, es el derecho internacional y se sobreentiende que es el derecho internacional público. Con que digamos derecho internacional es más que suficiente. Como lo definimos, son las normas jurídicas de carácter internacional que tienen como fin regular a los actores. Regulan a los actores internacionales. Y a mí me gusta denominarles que regulan a los sujetos de este derecho. Entonces, repito la definición, son las normas jurídicas que regulan a los actores internacionales, a los sujetos de este derecho. Y obviamente, a chaleco, a fuerza, en primer lugar, va a ser el Estado. En primer momento es el Estado. Recordamos los elementos del Estado: territorio, población, gobierno, más soberanía. Yo lo recuerdo en este instante porque es necesario tenerlos presentes para que platiquemos un momento adelante sobre un sujeto que es un poco diferente. A fuerza, en primer lugar, es el Estado. 2, ya no me interesa aquí el orden, solamente se los comento. Tendremos organizaciones gubernamentales y que estas se pueden dividir en universales. ¿Cuáles son las universales? En primer lugar, tenemos a la Liga de las Naciones, es decir, a la Sociedad de Naciones. Luego, universales, tendremos a la Liga de las Naciones, que es la mamá de la que hoy es presente, en otras palabras, de Naciones Unidas, ONU. Y aquí recordamos también los órganos de una vez de Naciones Unidas, que vamos a tener la Asamblea General, Secretaría General, ECOSOC, el CAF, Consejo de Administración Fiduciaria y Consejo de Seguridad. Estos 5 los encontramos en la ciudad de Nueva York. Y nos faltan las cortes, que va a ser la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Diferencia de ellas, pues de que aquí en la Corte se van a sino se van a resolver las broncas entre estados. Esto es para estados, mientras que la CPI es para aquellas personas que son responsables de delitos de lesa humanidad. ¿Y qué ejemplos tenemos de delitos de lesa humanidad? Bueno, genocidio, piratería, mercenarios y algunos otros, pero no es menester en este instante platicar de esta situación. Luego vamos a tener, en tercer lugar, porque así lo estoy mencionando, no es por orden jerárquico, tenemos organizaciones especializadas de ONU, de Naciones Unidas. ¿Cuáles vamos a tener? Las cortes están en La Haya, en Holanda. Capital de La Haya, perdón, capital de Holanda, ándele. Bueno, tenemos organizaciones especializadas de Naciones Unidas. Tenemos entre otras
la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional, la UNESCO, la OMS, la OMC, ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Tenemos, ¿cuál más? ¿Cómo se llama? El FMI, bueno, y un sinnúmero. Aquí está el hilo, solamente, aquí está el hilo. Solamente jálenle para que ubiquen a las diversas organizaciones especializadas. Luego tenemos también, en cuarto lugar, organizaciones regionales. Es decir, por regiones de los países, por regiones de los continentes más bien. Ejemplos, la OEA, la Liga Árabe. En África son varios. Luego continuamos, organizaciones regionales. 5. Tenemos aquí, por eso hice alusión a esto, tendremos al Vaticano. El Vaticano. Aquí recordamos, el Vaticano tiene un territorio, claro, que es ahí dentro de la ciudad de Roma. Tenemos un gobierno, claro, es su santidad. Hay una soberanía, claro, tenemos el derecho canónico. Y aquí viene lo interesante, ¿existe una población? Ya lo hemos platicado por videoconferencia, no hay población porque nadie ha nacido ahí. Están las diversas personalidades que trabajan ahí, las diversas órdenes religiosas que se encuentran por ahí, que carmelitas, que jesuitas, que dominicos y demás, pero cada uno de estas personas tienen una nacionalidad, mas nadie ha nacido en el Vaticano. Por tanto, es un sujeto totalmente diferente. Tenemos también 6 organizaciones no gubernamentales, es decir, las ONG, que buscan presionar a los gobiernos, a los estados, para realizar alguna actividad. ¿Qué ejemplos tenemos como ONGs? La más conocida, Greenpeace. Tendremos Médicos Sin Frontera, WWF, World Wide Foundation, y todas aquellas que tienen que ver con protección de derechos humanos, protección de la vida animal, protección de la flora, y hay un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales. Y luego, solamente estoy haciendo alusión a los más trascendentes. Aquí tenemos, por ejemplo, las 7 que van a hacer organizaciones militares. Tenemos los más conocidos, que va a ser Pacto de Varsovia en su momento, y tenemos la presencia de OTAN, de SEATO, de ANZUS. Y aquí viene lo interesante, la pregunta. Cada uno de los monitos que me está viendo, cada uno de ustedes, monitos, princesos, princesas, ¿son actores internacionales? En otras palabras, 8. El individuo es un sujeto del derecho internacional, es decir, del jus gentium. Ahí está, aviento la pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes son sujetos del derecho internacional? Lo que les platico, a ver, princesos, ¿quieren ser actores internacionales? Pues déjense violar. No es lo que están pensando. Es violación a las garantías individuales, violación a los derechos humanos. Para poder ser un actor internacional, y en el caso particular de la parte americana, tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Aquí encontramos que hay que agotar instancias. En el sistema mexicano, ¿cuáles son esas instancias? Tendremos que acudir a la representación de derechos humanos, y las instancias, teóricamente utilizando a partir de lo que establece la convención, que va a ser derechos humanos municipales, derechos humanos estatales y derechos humanos, que es a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y si no nos agradó
o no hizo caso esta jerarquía de derechos humanos, entonces podemos ir a pelearnos de México, el sujeto versus, en este caso, versus México. Y ahí obtendremos una resolución por parte de la Corte, y entonces tenemos aquí de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica. Por eso cuando yo pregunto cuál es la importancia de San José, es decir, la capital de Costa Rica, la respuesta es bien sencilla, porque es la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como podemos ver, pues es algo sencillo, es algo interesante, y por eso yo lo que siempre estoy haciendo, les entrego el hilo. Ahora, jálenme el hilo, para que ustedes aprendan un poco más. Bueno, pues ya me cansé. Preguntas, princesas. Dudas a la 1, dudas a las 2, dudas a las 3. Este muñequito se cambia de operador. Hasta la vista, baby.